Saludos, estimados estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. Esta es la segunda sesión del capítulo 3 de estimación, ¿no? Las sesiones son espacios donde realizamos los ejercicios, la parte práctica. Entonces hoy vamos a ver la estimación de la media y la diferencia de medias cuando no se conoce la varianza poblacional, y la estimación de la varianza y la estimación de la razón de las varianzas. Bueno, recordemos que la estimación por intervalos es un procedimiento de inferencia donde determinamos un límite inferior y un límite superior donde debe estar comprendida el valor del estimador que estamos utilizando, ¿no? Y esto está asociado a un nivel de confianza. Vamos a ver la estimación de la media cuando no conocemos la varianza poblacional. Si no conocemos la varianza poblacional y la media muestral sigue una distribución normal, esto según el teorema central del límite, esto mientras el tamaño de la muestra sea más grande, se aproxima más a una distribución normal, la variable aleatoria de la media muestral. Entonces, si esto es así, la distribución de la media muestral va a seguir una distribución t-stude. Y conocemos el intervalo de confianza para t-stude. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice, un ingeniero de control de calidad midió el espesor de la pared de 25 botellas de vidrio de 2 litros. La media de la muestra fue 4.05 milímetros y la desviación estándar de la muestra es 0,08 milímetros. Determina un intervalo de confianza inferior del 90% por respecto al espesor de la pared media. Entonces vamos a determinar cuál es nuestra variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria es el espesor de la pared de una botella de vidrio de 2 litros medido en milímetros, ¿no? Y vamos a hacer la estimación de la media poblacional a través de la media muestral. Nos dice que el nivel de confianza es de 0,9, del 90%, por tanto el nivel de significancia será del 10%. ¿Cuál va a ser la prueba estadística que vamos a utilizar? La media muestral sigue una distribución normal, no se conoce la varianza poblacional y la muestra es pequeña, en este caso de 25 observaciones. Si estas tres características son de esta forma, el estadístico de prueba debe ser t-stude, ¿no? Y sus grados de libertad, que es n-1, en este caso n vale 25, que es el tamaño de la muestra, menos 1, de 24 grados de libertad. Estos son los valores establecidos en el problema. Y vamos a hacer un intervalo de confianza de 2 colas, ¿no? Por tanto, esta área, que es el área donde debe encontrarse el valor del estimador, es de 90%, este valor de área, ¿no? En el caso de una distribución de probabilidades, el área es 1, ¿no? Por tanto, esto es el 0,9. Entonces deberemos hallar el valor del estadístico t cuando el valor del área es 0,05 con 24 grados de libertad. Vamos a ir a buscar nuestras tablas. En nuestra tabla t-student vamos a buscar 24 grados de libertad y vamos a buscar el valor de 0,05. Entonces aquí está el 0,05, aquí están 24 grados de libertad. Entonces nuestro valor de t-student es 1.711. Entonces voy a pasar a calcular el intervalo. Este es mi intervalo de confianza. Reemplazo los valores y encuentro que la media poblacional se encuentra entre el valor de 4.02 y 4.07. Esta afirmación la puedo hacer con un nivel de confianza del 90%. Pasemos ahora
a ver la estimación de la diferencia de dos medias. En este caso no conocemos la varianza poblacional, pero sí sabemos que estas varianzas son iguales. Tenemos dos muestras y tenemos dos muestras, y cada muestra de una población diferente. Y las varianzas de la población, tenemos dos poblaciones, nos dice que son iguales, pero no sabemos cuál es el valor, ¿no?, específico, solo que son iguales. Entonces, si este fuera el caso, vamos a utilizar también la prueba Test-Student, pero hay una fórmula diferente de calcular la varianza muestral de ambas variables, y el intervalo de confianza es diferente. Veamos un ejercicio, el ejercicio 16. Nos dice que se está investigando el diámetro de barras de acero manufacturadas en diferentes máquinas de extrusión. Se seleccionan dos muestras aleatorias de tamaño, la primera muestra de 15 y la segunda de 18, y las medias y las varianzas de la muestra son: la primera media es 8.73, la varianza de la primera muestra es 0.30, la media de la segunda muestra es 8.68 y su varianza es 0.34 respectivamente. Suponiendo que las varianzas poblacionales son iguales, construye un intervalo de confianza de dos lados del 95% respecto a la diferencia de los diámetros de la barra media. Entonces vamos a ver qué significa cada variable aleatoria. La muestra 1 tiene variables aleatorias que expresan el diámetro de una barra de acero de la máquina de extrusión de tipo 1, y la variable aleatoria de la muestra 2, el diámetro de una barra de acero de máquina de extrusión de tipo 2. Y el estimador que vamos a utilizar es la diferencia de las medias poblacionales. Nuestro nivel de confianza es del 95%, por tanto nuestro nivel de significancia es del 5%. Vamos a ver qué tipo de prueba vamos a utilizar. El valor a estimar es la diferencia de medias. Las variables aleatorias siguen una distribución normal. No se conocen las varianzas poblacionales, pero estas son iguales. Por tanto, vamos a utilizar el estadístico T en esta forma. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Es la sumatoria de las dos muestras menos 2. Nuestro caso es 15 más 18 menos 2, tenemos 31 grados de libertad. Vamos a calcular la varianza poblacional de la diferencia de medias, y tenemos que la varianza es 0,321. El área, este es el área. Tenemos que recordar que la distribución T-Student también es simétrica respecto de un punto, y este punto es el 0. Por tanto, tengo valores negativos y valores positivos. Del estadístico, y lo que necesito encontrar es el valor de T cuando el área es 0,025 y tiene 31 grados de libertad. Voy a recurrir a mi tabla, voy a ir a buscar 31 grados de libertad a 0,025. Entonces voy a buscar, esta es mi tabla de 0,025, y me voy a ir a buscar los grados de libertad, pero viendo en mi tabla no tengo 31 grados de libertad, lo que tengo es 30 y 40. Entonces lo que vamos a hacer es un proceso de interpolación. Lo que necesito es el área 0,025 a 31 grados de libertad, es el que no tengo, y los que sí tengo es
a 0,025 a 30 grados de libertad, que es 2,042, y t a 0,025 a 40 grados de libertad es 2,021. Voy a realizar un proceso de interpolación lineal. Lo que voy a determinar es a través de la forma de una expresión lineal. Cuando conozco dos puntos, voy a tener mis parámetros. Lo que no cambia aquí y se mantiene constante es el valor de área. Lo que va cambiando son los grados de libertad y los valores del estadístico. Entonces, x1 va a ser mis grados de libertad, x van a ser los grados de libertad y y van a ser los valores del estadístico t. Entonces, mi primer punto va a ser este y mi segundo punto va a ser este. x1 vale 30 y y1 vale 2,042, x2 vale 40 y y2 vale 2,021. Y lo que yo necesito encontrar aquí es el valor de, para 0,25 y con 31 grados de libertad, ¿cuánto vale t? En este caso la incógnita es y, ¿no? X sería 31. Voy a despejar simplemente el valor de y voy a reemplazar, y finalmente sé que y vale 2,040. Entonces, y decíamos que es el estadístico, ¿no? Entonces t con 0,025 valor de área con 31 grados de libertad por interpolación lineal es 2,040. Este procedimiento debe utilizarse cuando no tengo el valor en la tabla. Entonces este es un procedimiento regular para que vayan a trabajar cuando no tengamos el valor en la tabla. Entonces finalmente voy a calcular mi valor de mi intervalo, voy a reemplazar mis valores y me dice que el valor de la diferencia de las medias poblacionales se encuentra entre los intervalos de menos 0,189 y 0,269. En este caso podemos afirmar que no hay una varianza significativa, ¿no? Y esta afirmación la podemos realizar con un 95% de confianza. Ahora veamos el segundo caso. Seguimos viendo la diferencia de medias, pero en el anterior caso las varianzas eran iguales. En este caso vamos a ver cuando las varianzas no son iguales y no las conocemos, las varianzas poblacionales. Entonces de igual manera voy a utilizar el estadístico t, pero en esta forma, y los grados de libertad las voy a calcular a través de esta relación. Y esta es la forma de calcular el intervalo de confianza cuando hago la estimación de diferencia de medias con varianza desconocida, pero las varianzas poblacionales no son iguales. Veamos un ejercicio. Dice: se extraen muestras aleatorias de tamaño 15 y tamaño 10, dos muestras aleatorias de dos poblaciones normales independientes. Las medias y varianzas de las muestras son la primera media 300 y la primera varianza 16, la segunda media 325 y la segunda varianza 49. Suponiendo que las varianzas poblacionales son diferentes, construye un intervalo de confianza de dos lados del 95% en diferencia. Entonces identificamos las variables aleatorias, que es la x1 es la variable de la muestra de la población 1, x2 es la variable de la muestra de la población 2. Bueno, aquí hay que corregir. La estimación de la diferencia de medias. Debemos construirlo a un nivel de confianza del 95% y el nivel de significancia será el 5%. Veamos qué tipo de prueba vamos a utilizar. Veamos las características. Estamos haciendo una prueba de diferencia de medias, una estimación. Las variables aleatorias siguen una distribución normal. No se conocen las varianzas poblacionales, pero estas no son iguales. Y las muestras son pequeñas. Entonces, con estas características debe elegirse el estadístico t en esta forma. Y voy a calcular
los grados de libertad de este valor de t, reemplazo las varianzas muestrales y finalmente me da que esto es 13.79. Los grados de libertad son valores enteros, por tanto voy a redondear y esto es 14 grados de libertad. Voy a ir a determinar en la tabla el valor de t y lo que necesito encontrar es t con 0,025 a 14 grados de libertad. Entonces busco 0,025 a 14 grados de libertad. Entonces identifico que mi valor de t es 2.145 y finalmente determino el valor del intervalo de confianza, determino los límites y me dice que a un nivel de confianza del 95% la estimación de la diferencia de media se encuentra entre menos 30.24 y menos 19.76. Este es el valor de las dos poblaciones, ¿no? De las dos poblaciones estimadas a través de la muestra. Bien, ahora vamos a ver las estimaciones de las varianzas, ¿no? Vamos a tener dos casos, cuando solamente tengo una muestra de una población y cuando tengo dos muestras de dos poblaciones. En este caso voy a tomar el primer caso, tengo una sola muestra de una población y esta sigue una distribución normal. Entonces, para estimar los valores de varianza muestral, que es una variable aleatoria, vamos a utilizar la distribución chi cuadrado, ¿no? Con n menos 1 grados de libertad. Este es el valor del intervalo. Vamos a realizar un ejercicio. Dice, una muestra aleatoria de 20 estudiantes obtuvo una media de 72 y una varianza de 16 en un examen universitario de colocación en matemáticas. Suponga que las calificaciones se distribuyen normalmente y con base en esto construye un intervalo de confianza al 98% para la varianza poblacional. Lo primero, determinamos la variable aleatoria. ¿Cuál es su característica? La variable aleatoria es la calificación de un estudiante en un examen de colocación de matemáticas, ¿no? Y vamos a estimar la varianza poblacional de la variable aleatoria. Lo segundo, definimos el nivel de confianza. Nos dicen que esto debe ser a un 98%, ¿no? Por tanto, su nivel de significancia será un 2%. Como la variable aleatoria sigue una distribución normal y necesitamos estimar la varianza poblacional, a esto corresponde una prueba chi cuadrado. En el caso de chi cuadrado, debemos recordar que la distribución no es simétrica. En el caso de la normal y en el caso de t-student, calculábamos un solo valor y lo poníamos a ambos lados del intervalo. ¿Por qué? Porque es el mismo valor, solamente cambiaba el signo. Porque era simétrico. La distribución normal y la distribución t-student son simétricas. Por tanto, es suficiente encontrar un solo valor y el otro valor de la otra cola será el mismo con signo diferente. En el caso de chi cuadrado, la distribución no es normal. Por tanto, tenemos que encontrar tanto el límite inferior de la prueba como el límite superior de la prueba. Entonces vamos a recurrir a nuestras tablas. Me dice que necesito chi cuadrado para 0,01 de área a 19 grados de libertad. Busco 19 y esto es 36.191. Este es mi límite superior. Iré a buscar mi límite inferior en mi tabla. Este valor, el 1 menos alfa, ¿no? Esto es 0,99 a 19 grados de libertad. Y eso será 7,633. Entonces tengo mis dos valores de mi intervalo del intervalo de mi distribución chi cuadrada. Entonces voy a ir a determinar los límites de mi intervalo, voy a reemplazar y finalmente
la estimación de la varianza poblacional, el valor estimado se encuentra entre 8.4 y 39.8. Entonces este es mi intervalo de confianza sobre el cual he determinado la estimación. Bueno, y finalmente voy a ver la estimación del cociente o la razón de las varianzas, ¿no? En el caso de que yo tenga dos poblaciones y de cada población voy a extraer una muestra y voy a determinar y voy a establecer una nueva variable aleatoria que es la razón de las varianzas, ¿no? Y la prueba que se utiliza para, o el modelo estadístico que corresponde a una diferencia de varianzas de población es la distribución de Fisher, ¿no? Como tengo dos poblaciones, voy a tener dos grados de libertad. El primer grado de libertad es n-1 y el segundo es n-2. Y bueno, este es mi intervalo de confianza para determinar el cociente o la razón de las varianzas poblacionales. Veré un ejercicio, el ejercicio 19. Me dice, a dos grupos de ratas diabéticas se les suministran dos niveles de dosis de insulina, alto y bajo. Para verificar la capacidad de fijación de esta hormona se obtuvieron los siguientes datos: dosis baja y dosis alta. Nos piden construir un intervalo de confianza del 90% para el cociente de las varianzas poblacionales. Entonces vamos a determinar la característica de las variables aleatorias. La primera muestra es la dosis de insulina alto suministrado a una rata y la muestra 2 es la dosis de insulina baja suministrado a una rata, ¿no? Y lo que estimamos es ese cociente. Nuestro nivel de confianza es del 90%, por tanto nuestro nivel de significancia del 10%. El modelo probabilístico para la estimación del cociente de dos varianzas poblacionales, decíamos que es el modelo probabilístico de Fisher. En el caso de Fisher, igual la distribución no es simétrica, por tanto deberemos calcular el valor de Fisher para el intervalo inferior y el valor de Fisher para el intervalo superior. Entonces este valor de área es alfa medios y este valor de área también es alfa medios. Entonces esta es la relación para el cálculo que debo encontrar. Debo encontrar el Fisher para 0,05 de área con 12 grados de libertad y 7 grados de libertad. Tengo 2 grados de libertad para Fisher, ¿no? Y el límite inferior será a 0,95 con 12 grados de libertad y 7 grados de libertad. Entonces voy a ir a buscar en mi tabla el primer valor. Voy a ir a buscar, esta tabla es para 0,05. Bueno, aquí vamos a poder apreciar el 0,05. Toda esta tabla es para 0,05, ¿no? Lo que aquí encontramos en la parte, en la primera columna, perdón, la primera fila es el grado de libertad 1 y la primera columna es el grado de libertad 2. Esta es la forma de composición de mis grados de libertad. Esto es B1, por tanto es N2 menos 1 y B2 es N1 menos 1. Entonces nuestro caso es, esta es la tabla de 0,05 y voy a buscar el 12,7. Y el 12,7 es primer grado de libertad 12, segundo grado de libertad 7. Y el valor es 7.57. Para el segundo valor tendría que ir a buscar la tabla de 0,95. Pero conozco una relación equivalente. Hay una relación equivalente para Fisher donde puedo encontrar este valor a través del cociente y encontrando los complementos e invirtiendo los grados de libertad. Si se fijan, lo que yo necesito es F a 0,95, 12, 7. Pero esto es equivalente al cociente o al recíproco. Y lo que voy a ver es el complemento a 1.
Si es 0,95, aquí tendrá que ser 0,05 y los grados de libertad se invierten. El 1 se convierte en 2 y el 2 se convierte en 1, ¿no? El 12 se convirtió en 7 y el 7 se convirtió en 12, se lo invertí. Entonces lo que debo buscar es este valor. Voy a mi tabla que es el 0,05, esta es mi tabla de 0,05. Voy a buscar el 7, busco el 7 con 12 grados de libertad. En este caso es 2.91. Pero yo no necesito el 00572, necesito el 095.12.1. Entonces calcularé a través del recíproco. Entonces el 095.12.7 es igual a este valor encontrado, que es 0,343. Ese es el valor que yo necesito. Entonces ahora voy a ir a calcular mi intervalo de confianza, y encontrando los intervalos de confianza me dicen que este cociente, a través del proceso de estimación, se encuentra en un valor entre 0,728 y 7.58, y esto puede afirmarse con un 90% de confianza. Bueno, hasta aquí hemos trabajado la segunda sesión.